Ronda de entrevistas de Pedro Sánchez en medios de comunicación afines donde nos desvela, por un lado, que su periodo de reflexión de 5 días fue en realidad un paripé autolegitimador, y por otro lado, que va en serio a la hora de poner coto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Veámoslo. Anoche Pedro Sánchez fue entrevistado en Radio Televisión Española sobre ese proceso de reflexión en el que estuvo supuestamente sumido durante 5 días y que acaso podría haber terminado, según decía él, en su dimisión. Finalmente ya sabemos que no fue así, ya sabemos que Pedro Sánchez no dimitió, ya sabemos que Pedro Sánchez comunicó formalmente que quería, que tenía fuerzas para seguir en el cargo y que en realidad ese proceso de reflexión era un intento de movilización social permanente para conseguir amordazar a los medios de comunicación díscolos y a aquellos jueces que continúen ejerciendo independientemente sus competencias. Pues bien, ayer en esta entrevista de Radio Televisión Española volvió a reafirmar todos estos puntos. De entrada reconoció, probablemente sin ser consciente de ello, que la carta que publicó el pasado miércoles fue un completo paripé. Recordemos que en la carta nos decía: necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Es decir, que en el momento en el que escribió esta carta parecía que Pedro Sánchez sí estaba barajando como una opción el dimitir, que en ese momento, quizá con un arrebato, con un calentón excesivo, sí se estaba planteando seriamente dimitir y que por eso necesitaba 5 días de reflexión, 5 días de sosiego para ya, con la cabeza más fría, tomar una decisión con todas las consecuencias que ello implicaba. Pues bien, ayer una de las primeras preguntas que le hicieron en Televisión Española fue si el miércoles se le pasó por la cabeza dimitir como presidente del gobierno. Y atención a la rotundidad de su respuesta. Enseguida iremos a eso, pero quería preguntarle por qué usted ha dicho que ese miércoles fue la gota que colmó el vaso. ¿Quiere decir que ese sentimiento usted lo venía barruntando? ¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir? No le niego que posteriormente sí. Vamos a ver, lo que está diciendo Sánchez es que el miércoles no tiene absolutamente ninguna intención de dimitir. Y que a pesar de no tener ninguna intención de dimitir el miércoles, ese día escribe una carta en la que les dice a los españoles que tiene que reflexionar sobre si quiere dimitir. Pero si no tienes ninguna intención de dimitir, ¿por qué tienes que reflexionar sobre dimitir? Y claro, acto seguido, para que no resulte demasiado revelador, lo que dice es que después de ya haber publicado la carta, en los días siguientes sí tuvo en algún momento la tentación de dimitir. Pero si el miércoles no la tenías, y se aprecia claramente en la rotundidad de la respuesta, no, ¿cómo voy a tener yo en la cabeza dimitir el miércoles? ¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir? No. ¿A qué viene enviar una carta en la que suspendes tu actividad política porque necesitas reflexionar sobre si vas o no vas a dimitir? Pues porque obviamente esta pausa de 5 días no tenía en absoluto como propósito decidir si iba a dimitir o no iba a dimitir. Eso jamás se le pasó por la cabeza. Esta pausa de 5 días tenía como propósito principal cerrar las filas alrededor de Pedro Sánchez y movilizar permanentemente a los suyos para defender su figura política y su agenda contrarreformista y liberticida. Y esto es algo que también él mismo reconoce posteriormente en la entrevista. Indirectamente, fíjese, yo no pensaba en ello, pero indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país y hacer algo para poder revertirlo. Es decir, que lo que buscaba Pedro Sánchez, como muy bien fue capaz de sintetizar la agencia de noticias Bloomberg, fue hacer lo siguiente. Pedro Sánchez le da 5 días al país para pensar cómo sería la vida sin él. Es decir, Pedro Sánchez pretendió dar un ultimátum a su electorado: me estoy planteando dimitir,
imaginad qué supondría que yo abandonara la presidencia del gobierno. Si no queréis que esto suceda, salid masivamente a las calles a mostrar vuestro apoyo masivo no solo a mi figura política, sino a todas las reformas liberticidas que voy a tener que emprender a partir de ahora para que a mí me merezca la pena continuar como presidente del gobierno sin someterme a la fiscalización periodística y judicial, motivo por el cual voy a tener que controlar los medios de comunicación no alineados y los tribunales no alineados. Esa movilización general, al menos hasta el momento, no se ha producido, pero como es una pieza indispensable en el discurso autolegitimador y autovictimario de Pedro Sánchez, lo tiene que incorporar sí o sí a su argumentario para justificar lo que está por venir. Por eso, por ejemplo, durante la entrevista nos dice que el momento en el que decidió, en el que se convenció de verdad que tenía que seguir como presidente del gobierno, aunque nos ha dicho que el miércoles cuando escribió la carta ni se le pasó por la cabeza dimitir, pero bueno, que el momento en el que le hizo clic y en el que cayó totalmente convencido de que tenía que seguir como presidente del gobierno fue cuando vio las movilizaciones generalizadas de apoyo a su figura. Para mí, el momento clave es la madrugada del sábado, después del Comité Federal, de la movilización masiva que hubo en la calle Ferraz y también de todas las sucesivas manifestaciones, movilizaciones, escritos, actos de distinta índole en favor de proteger la democracia. El diario.es citando a la delegación del gobierno, es decir, ninguna sospecha de que se están minusvalorando los datos. Unas 12.500 personas se reúnen en Ferraz para apoyar a Pedro Sánchez según la delegación del gobierno. 12.500 personas, que eran además en su mayoría militantes traídos con autobuses de otros puntos de España. 12.500 personas en Madrid es una movilización masiva, una movilización de una magnitud tan contundente que hace recapacitar al presidente del gobierno y que lo persuade en contra de su ánimo, de su voluntad, de que ha de seguir al frente del cargo para regenerar la democracia. Pero si 12.500 personas en Madrid no es nada. Si es que hay más gente a la salida del Bernabéu cuando termina de jugar el Madrid que gente que había en Ferraz apoyando masivamente a Pedro Sánchez. Vamos, que todo esto fue un teatrillo, todo esto fue un show para justificar lo que está por venir a partir de ahora. Y de nuevo el propio Pedro Sánchez lo reconoce implícitamente en esta entrevista cuando nos dice que no ha presentado inmediatamente las medidas que pretende aprobar para limitar la independencia judicial y para limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque si lo hubiese hecho acto y seguido, habría cantado mucho que todo fue una maniobra para justificar esas medidas represivas. Pero es que esas medidas represivas van a llegar en los próximos días o en las próximas semanas. Si yo hoy hubiera aparecido en la rueda de prensa con un plan de regeneración democrática, pues muy probablemente la ciudadanía hubiera visto que había una cierta maniobra, una cierta estrategia de algo que no es tal. Es una reflexión personal. Vamos, que no ha presentado todas las medidas que ya tiene pensadas todavía para no autodelatarse. Pero como digo, esas medidas van a llegar. ¿Y son medidas en qué dirección? Pues medidas que el propio Pedro Sánchez ya nos anticipa van a atacar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Porque fijémonos cómo en esta entrevista nos dice que él defiende la libertad de expresión, pero no la libertad de difamación, y que él defiende la libertad de prensa, pero no la libertad de divulgar bulos. Lo que no puede ser es que al final se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta difamación. Si lo que pretende hacer no colisionara con la libertad de expresión y con la libertad de prensa, no tendría por qué excusarse.
No tendría que decir, una cosa es la libertad de expresión, pero nosotros no vamos a atacar la libertad de expresión, vamos a atacar la libertad de difamación. Una cosa es la libertad de prensa, pero otra cosa distinta es la libertad de desinformar. Nosotros no vamos a atacar la libertad de prensa, solo vamos a atacar la libertad de desinformar. En otras palabras, a lo que aspiran es a controlar, a someter, a clausurar lo que ellos mismos han denominado en otras ocasiones la fachosfera, toda la constelación de redes sociales y de páginas web que divulgan mensajes no alineados con la propaganda gubernamental. Y dentro de la cual, por supuesto, como en cualquier otro ámbito, también se difunden bulos o difamaciones. Pero con la excusa de que ahí hay bulos y de que ahí se producen difamaciones y de que hay que luchar contra todo ello, lo que buscan, lo que pretenden, es meter un cerrojazo a toda esa constelación de redes sociales y de medios o pseudomedios de comunicación críticos con el gobierno. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ser conscientes del objetivo que tenemos, del desafío que implica el uso espurio de las redes sociales, también de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular con la ultraderecha, como de determinadas empresas. Ser conscientes del desafío que tenemos de profundización de la democracia. Porque uno, de manera muy inocente, podría pensar lo siguiente: Pedro Sánchez de verdad está genuinamente preocupado por la difusión de difamaciones o de bulos en el espacio de debate público, y por tanto lo que pretende, lo que busca, es combatir esas difamaciones y esos bulos para limpiar ese espacio de debate público. Pero quiere combatir los bulos y las difamaciones que vienen desde el entorno de la derecha y también los bulos y las difamaciones que vienen desde el ámbito de la izquierda. Él mismo, durante esta entrevista, nos dice que hay que regenerar el espacio público expulsando del mismo las difamaciones, los insultos y también los bulos y las desinformaciones. Creo que podemos entre todos hacer un punto y seguido para acabar con los insultos. Creo que ese punto y seguido también es acabar con los bulos y la desinformación. Y que sean denunciados. Fuera los insultos y fuera los bulos de la vida pública. Pero no solo en el caso de la derecha. Él mismo dice que pretende dar ejemplo y que pretende ser el primero en aplicarse esa regla: no insultar y no desinformar. Pues bien, mientras estaba teniendo lugar esta entrevista, en la que Sánchez muy solemnemente perjuraba que va a hacer todos sus esfuerzos por regenerar la vida pública, expulsando del ámbito social los insultos y la desinformación, las redes sociales amplificaban un extracto del director de eldebate.com, Bieito Rubido, donde pronosticaba que el final de Pedro Sánchez, después de todo este show bolivariano, iba a ser un final trágico. Muchos sectores de la izquierda quisieron leer este mensaje como que Bieito Rubido estaba llamando a atentar personalmente contra Pedro Sánchez, que cuando hablaba de un final trágico no estaba pensando en un final político trágico, sino en un final personal trágico. Bueno, pues atención a qué le espetó a Bieito Rubido Óscar Puente, ministro de Transportes del gobierno presidido por este señor, que dice que quiere regenerar la vida pública expulsando y prescindiendo de los insultos. Quienes desde el mismo periodismo se ofenden cuando a esta carcundia la llamamos por su nombre, es evidente que no se han enterado de nada. Esto es el fascismo puro y duro. No son periodistas, son los matones de la derecha de toda la vida en este país. Gente que apesta la tierra. Una buena forma de rebajar el tono y de prescindir de los insultos. Pedro Sánchez nos dice que lo pondrá todo de su parte para no recurrir permanentemente a la máquina de fango, al insulto constante, y su ministro de Transportes, una de las personas de su máxima confianza, dice todo esto contra el director de un periódico en Internet. Menos mal que Pedro Sánchez no quiere confrontación y que cuando está pidiendo limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa, no está pensando en nadie en concreto, no va contra nadie en particular. Creo que es muy importante que no haya confrontación, esto no es contra nadie, ni contra un poder, ni contra un medio de comunicación. Carcundia, fascismo puro y duro, matones de la derecha, gente que apesta la tierra.
que no haya confrontación, y esto no es en contra de nadie, no es en contra de ningún medio de comunicación en particular. Pero no pensemos que las contradicciones terminan aquí. Después de habernos dicho que Pedro Sánchez está muy en contra de los bulos, él, que ha construido toda su carrera política sobre la mentira sistemática, que se ha convertido en el más profesional de los políticos porque es el más profesional de los mentirosos, él mismo, que nos dice que quiere expulsar los bulos, que está muy en contra de todos los bulos porque degradan la democracia, él mismo instrumentalizó un bulo en esta entrevista. Atención a lo que responde Pedro Sánchez cuando la entrevistadora le pregunta si no convendría regular de alguna manera las actividades de la esposa o del esposo o del cónyuge del presidente del gobierno, para evitar cualquier tipo de incompatibilidad o de falta de decoro. Atención a lo que dice Pedro Sánchez. Quería hacer una pregunta concreta. Al hilo de todo lo que está ocurriendo, al hilo de lo que ha desencadenado o ha sido la gota que ha colmado el vaso, sí, ¿usted cree que se debería regular el papel de las consortes, de los presidentes del gobierno? Y en esa regulación, ¿cabría que él o la consorte de un presidente del gobierno firmara una carta de recomendación a una persona que opta a una ayuda pública? Mire, el planteamiento que yo he escuchado por parte del señor Feijóo es bastante interesante, porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Lo que ha dicho Feijóo textualmente, no lo que Pedro Sánchez interpreta que ha dicho o querido decir Feijóo, sino lo que ha dicho Feijóo textualmente es que la mujer de Pedro Sánchez debería haberse quedado en casa sin trabajar. Bueno, después de que Pedro Sánchez nos informa en la radiotelevisión pública sobre lo que ha dicho Feijóo sobre su mujer, escuchemos ahora lo que dijo Feijóo, no sea el rarísimo caso de que Pedro Sánchez haya mentido y haya difundido un bulo de esos a los que se opone tantísimo. ¿Usted cree que hay que regular de alguna forma la figura de la mujer o del esposo, del presidente o de la presidenta? Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera laboral además de éxito, y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, si le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Y que le voy a pedir es que si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir. Pero ¿sabe lo que pasa? Que jamás lo haría. Ella no lo haría. A ver, volvamos a escuchar lo que Pedro Sánchez afirma que ha dicho textualmente Alberto Núñez Feijóo y también lo que sí ha dicho textualmente Alberto Núñez Feijóo. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Vamos, que Pedro Sánchez está mintiendo, está difundiendo un bulo sobre lo que sí dijo Alberto Núñez Feijóo. Y está difundiendo ese bulo mientras defiende que hay que prohibir los bulos. Y no pensemos que se trata de un error, que quizá a Pedro Sánchez le han contado que Feijóo dijo eso, pero realmente él no lo ha escuchado y por tanto termina comunicando de manera no deliberada una información incorrecta. No, porque esta mañana ha acudido a la cadena SER y por tanto ya han tenido sobrado tiempo de informarle, el propio Núñez Feijóo lo hizo en redes sociales, de que estaba mintiendo, de que Feijóo nunca dijo eso. Pues bien, fijaos lo que hoy ha vuelto a decir en la cadena SER Pedro Sánchez a este respecto. He tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra, renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. Pero ¿quién ha dicho eso y cuándo? Porque ayer el presidente del gobierno acusó a Alberto Núñez Feijóo de haber pronunciado estas palabras. Ahora, es verdad, ya no dice que Alberto Núñez Feijóo las ha pronunciado, probablemente porque le hayan advertido que ya no cuela, pero en lugar de rectificar, en lugar de decir públicamente me equivoqué, Feijóo nunca dijo esto, no solo no rectifica, sino que sigue diciendo, sin nombrar quién lo ha dicho, que ha tenido que escuchar que su mujer se tiene que quedar en casa con una mano encima de la otra. Es decir, sigue dándole vida a este bulo después de que ya le haya sido desmentido, después de que ya haya escuchado sin ningún género de dudas
que Alberto Núñez Feijóo nunca dijo lo que dice que dijo. Y por tanto, repito lo que ya he dicho, Pedro Sánchez está divulgando consciente y deliberadamente un bulo a lo largo de una entrevista donde defiende con absoluta firmeza que el Estado tiene que prohibir y tiene que perseguir la difusión de bulos en redes sociales y en medios de comunicación. Es decir, que realmente Pedro Sánchez no siente ninguna repulsa por los bulos, no está preocupado por los bulos. Él mismo ha construido su carrera política sobre la base de esos bulos y él mismo, incluso después de haber hecho supuestamente un propósito de enmienda, él mismo sigue recurriendo sistemáticamente a esos bulos. Lo que quiere Pedro Sánchez es, como poco, prohibir los bulos contra el gobierno al tiempo que protege y preserva los bulos a favor del gobierno. Y segundo, y mucho más probablemente, con la excusa de combatir los bulos, censurar aquellas informaciones y opiniones que no quepa catalogar de bulos, pero sí de incómodas al gobierno. En definitiva, cuando un gobernante busca limitar la libertad de expresión o la libertad de prensa, puede hacerlo persiguiendo un fin noble sin ser conscientes de las malas consecuencias, de los malos resultados, de los enormes peligros que se pueden desatar como consecuencia de ese fin noble que está persiguiendo, limitando derechos que deberían ser fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Pero en el caso de Pedro Sánchez, después de seguir insultando y después de seguir recurriendo y abusando de los bulos, no cabe presuponer buena fe. No cabe presuponer que quiere regular la libertad de expresión o la libertad de prensa para eliminar los bulos del espacio público y regenerar la vida democrática. No, porque él mismo es el primero que recurre a esos insultos y a esos bulos. Lo que cabe presuponer, siguiendo la lógica más elemental de la ciencia política, es que Pedro Sánchez hace lo que hace, o intenta hacer lo que quiere hacer, para apuntalar, para proteger su poder. Porque aquel que en su carta nos decía lo siguiente, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo, la misma persona que nos decía esto, y que se estaba planteando dimitir porque se le había hecho muy duro que le difamaran y que le investigaran y de que le criticaran con tanta saña, el mismo que no tenía apego al cargo y que se estaba planteando seriamente, según nos decía, dimitir, hoy nos ha informado que quiere seguir en el cargo de presidente del gobierno hasta que el cuerpo le aguante. Yo durante estos 5 días he reflexionado y he asumido el compromiso de liderar, e insisto, no monopolizar, liderar un debate que es muy necesario en nuestro país, que es la regeneración democrática, proteger nuestra democracia, mejorar nuestra democracia, defender la democracia. Y eso no es una tarea que se haga ni en 3 días, ni en 3 meses, ni en 3 años, que es lo que nos queda de legislatura. Trasciende a esta legislatura. ¿Y está con ánimo para estos 3 años de legislatura? Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. ¿Es después de 3 otro más? Yo es que creo que los proyectos políticos desde el ámbito de las personas son las ganas, son las convicciones y son los contenidos transformadores de ello. Y yo, desde luego, si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer. Yo creo en la política. No tiene ninguna perspectiva de abandonar el poder. Quiere, como cualquier político que se precie, seguir en el poder. Y por eso quiere controlar los contrapesos que limitan su poder, como son los tribunales independientes o la prensa libre, para perpetuarse en el poder.